Hola a todos y bienvenidos a Ética en Voz Alta, un espacio donde reflexionamos sobre los problemas que más nos duelen, desde una mirada crítica, ética y comprometida con la transformación social. Yo soy Amy y hoy les damos la bienvenida a nuestro primer episodio titulado Vivir sin derechos, lo que no se dice de la crisis de la desigualdad. Estaremos hablando sobre la concentración injusta de la riqueza y el poder, también sobre el acceso desigual a derechos fundamentales como salud, educación y vivienda, y por último, sobre el mito de la meritocracia y cómo éste reproduce privilegios. Hoy queremos hablar de algo que está presente en nuestras vidas, pero a veces no lo cuestionamos lo suficiente: la desigualdad. No solo es una brecha económica, es una crisis estructural, profunda y cotidiana. No se trata de diferencias normales entre personas, sino de un sistema que excluye, que concentra el poder y que limita el acceso a los derechos básicos. Desde la ética, esto no es un asunto menor. Estamos hablando de una violación a principios fundamentales como la justicia social, la desigualdad humana y la igualdad de oportunidades. Cuando normalizamos la desigualdad o culpamos a quienes la sufren, estamos contribuyendo a que el problema continúe. Para empezar esta conversación, quiero invitar a cada una de nuestras invitadas a que nos cuente brevemente cuál es la problemática que analizará hoy. Zen, ¿quieres comenzar? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. El problema del que quiero hablar es la concentración injusta de la riqueza y el poder. Desde una perspectiva ética, esto no es casualidad, es resultado de estructuras históricas que han favorecido a una minoría a costa de las mayorías. Actualmente, la concentración de la riqueza condiciona gravemente la capacidad democrática de México, así como la posibilidad de redistribuir los recursos de manera equitativa, por lo que las políticas públicas y fiscales benefician desproporcionadamente a las élites, por lo que la ciudadanía pierde confianza en las instituciones y en el Estado, debilitando la representación política y los mecanismos de toma de decisiones inclusivas. Esto es un problema ético serio, porque atenta contra la justicia social, la dignidad humana y la democracia, ya que si el dinero concentra el poder político, la democracia pierde su esencia, deja de ser del pueblo y se vuelve de unos cuantos. Además, diversos estudios demuestran que cuando la riqueza extrema aumenta, disminuyen los índices de salud y educación. Mientras se concentra el poder político, por ejemplo, en México, el crecimiento de la ultrarriqueza es del 12.8%, frente al PIB que tan solo es de 5.4% anualmente, lo que revela una economía que crece pero solo para unos pocos. Por lo tanto, desde esta visión, las políticas públicas solo son éticas legítimamente cuando logran reproducir la desigualdad y mejorar indicadores como el índice de desarrollo humano. He ahí la importancia de fortalecer nuestras instituciones democráticas locales, con un buen manejo de rendición de cuentas para lograr redistribuir el poder y equilibrar la economía de manera adecuada. Gracias, Zen. Creo que es muy importante la información que nos compartes. Gracias. En mi caso, yo quiero hablar de algo que escuchamos muy seguido y que muchas veces no cuestionamos: la normalización de la pobreza y la culpabilización de las personas pobres. Frases como "es pobre porque no se esfuerza" o "el que quiere puede" parecen inofensivas, pero son muy dañinas. La normalización de la pobreza ocurre cuando una desigualdad dura tanto tiempo que se vuelve lo de siempre, deja de verse como problema colectivo y se interpreta como el funcionamiento natural de la sociedad. La culpabilización de los pobres aparece cuando se explica la pobreza principalmente con rasgos individuales: pereza, falta de ambición y decisiones malas, y se minimizan las barreras estructurales, por lo que es culpa de quien las padece. Hay menos disposición a respaldar programas amplios de protección social. La investigación sociológica que critica el mito de la meritocracia muestra que la movilidad real está atravesada por la riqueza familiar, la calidad de desigualdad de las escuelas, el capital social y la discriminación. Si se niegan esas diferencias, el resultado es moralizar la pobreza. Al rico se le atribuye mérito puro y al pobre falla personal. ¿Qué queda entonces? Primero, reconocer que la pobreza no es un estado natural, ni una suma de elecciones individuales aisladas, sino un fenómeno estructural. Segundo, revisar críticamente la idea de mérito cuando se usa para borrar ventajas heredadas o desigualdades de contexto. Tercero, cambiar el foco del juicio moral a la garantía de derechos: empleo digno, educación de calidad, salud, vivienda y seguridad social. En pocas palabras, sí, desactivamos la culpabilización y la normalidad de la pobreza en el discurso. Es más fácil construir consensos para políticas que ataquen las causas de fondo y no a las personas, ya que desde la ética esta postura rompe con los principios de justicia, desigualdad y dignidad. Ahora, Sara, cuéntanos cuál es el tema que tú analizas.
Gracias. Yo me centré en la desigualdad en el acceso a servicios básicos, especialmente en el área de salud, enfocada a las comunidades rurales de México, ya que aunque el acceso a la salud está reconocido como un derecho en el artículo 4 de la Constitución, todos sabemos que en la práctica no es así. Millones de personas en México enfrentan limitaciones como la falta de hospitales, médicos que no están capacitados, transporte o incluso el acceso a medicamentos, simplemente por su lugar de nacimiento, el nivel socioeconómico, de género o incluso por barreras lingüísticas. Una prueba de esto es que en la encuesta nacional de salud y nutrición se reportó que el 80% de las personas que viven en zonas de menos de 100,000 habitantes tienen seguro, pero de estas solamente el 60% puede tener acceso a estos servicios. También el Coneval realizó un estudio donde reflejó que del 2018 al 2022 la privación por acceso a la salud aumentó del 16.2% al 39.1% de la población mexicana. En el sector rural, más del 50% de las personas enfrentan esta limitación, lo que demuestra que no se ha hecho lo suficiente por parte de las instituciones y el gobierno para garantizar este acceso. Desde una mirada ética y social, es de suma importancia escuchar a estas comunidades para poder comprender sus necesidades reales y así fomentar la colaboración entre las instituciones, el gobierno y la ciudadanía, ya que solo de esta forma es posible garantizar que el acceso a la salud deje de ser un privilegio y se convierta en lo que realmente debe de ser, un derecho. Gracias, Sara. Esta información también es sumamente importante. Ahora conmigo cerramos esta primera ronda. El tema del que yo les hablaré trata sobre la reproducción de privilegios a través del mito meritocrático. La igualdad de oportunidades meritocrática y en general el lema de la meritocracia plantea que los cargos y beneficios deben asignarse únicamente con base al mérito individual, eliminando factores arbitrarios como la raza o el género. Esto tampoco considera que no todas las personas comienzan desde el mismo lugar, lo que nos da como resultado un discurso discriminatorio que además hace sentir culpables a las personas que no logran el éxito, haciéndoles creer que es por falta de esfuerzo. Hay quien nace con acceso a educación de calidad, redes de apoyo o estabilidad económica, mientras que otras personas tienen que luchar solo por sobrevivir. Desde una perspectiva ética, el problema es que este discurso justifica la desigualdad y refuerza la idea de que la pobreza es de culpa individual, así que se perpetúan los privilegios sin cuestionarlos. En este sentido, la educación privada refuerza la segregación. Quienes cuentan con mayores recursos acceden a experiencias educativas diferenciadas, como mayor número de docentes, programas especiales, recursos tecnológicos, lo que refuerza la narrativa de que el éxito es resultado exclusivo del esfuerzo individual. Incluso nosotras, como alumnas del TEC de Monterrey, hemos escuchado que gracias a nuestro esfuerzo es que estamos donde estamos, cuando no solo es eso, sino una mezcla de diversos factores, familias y situaciones privilegiadas, y quién sabe, quizá también alguien podría decir que un poco de suerte. Ahora sí, vamos al fondo de estas problemáticas. Empecemos con el pensamiento crítico. Zen, ¿cómo nos ayuda a cuestionar esta concentración injusta de riqueza y poder? Cuando hablamos de pensamiento crítico en esta problemática, me gusta pensar, ¿de verdad es justo que unas pocas personas acumulen tanto poder y riqueza mientras millones apenas sobreviven? El pensamiento crítico nos ayuda a cuestionar esas narrativas, a revisar las evidencias y entender que esta concentración no ocurre por casualidad, sino por decisiones políticas, estructuras que benefician siempre a los mismos. Porque muchas veces nos hacen creer que la economía funciona bien si los ricos prosperan, como si fuera parte del orden natural de las cosas. Aunque, si lo pensamos con calma, pensar críticamente significa atrevernos a imaginar una sociedad distinta, donde las reglas del juego económico sean más justas y donde el poder realmente esté al servicio de todas y todos, y no de solo unos cuantos. Sara, ¿cómo se aplica esto al acceso a los derechos? Imagina que vives en una comunidad donde el hospital más cercano te queda varias horas, no hay transporte y conseguir medicamentos se vuelve imposible. Aunque en la Constitución se diga que la salud es un derecho, desgraciadamente para muchas personas es un privilegio. En este punto es donde entra el pensamiento crítico, ya que es el punto donde cuestionamos las decisiones del gobierno, los presupuestos que no llegan a las comunidades más necesitadas y analizamos cómo se distribuyen estos recursos. El pensamiento crítico nos permite cuestionar por qué existen las desigualdades y reconocer que no son culpa del individuo, sino que es el resultado de decisiones y fallas estructurales. Nos ayuda a analizar cómo es que se distribuyen los recursos y a entender que hay exclusiones sistemáticas, no casualidades. Además, nos invita a reflexionar sobre el papel del gobierno y la sociedad para garantizar que los derechos sean realmente accesibles, ya que el pensamiento crítico tiene como finalidad impulsar, analizar, proponer y actuar para que los derechos se cumplan y no solo quede escrito en un papel. Amy, ¿y qué pasa con el mito de la meritocracia?
Pensar críticamente sobre la meritocracia es reconocer que no hay igualdad de condiciones. No se trata de negar el valor del esfuerzo, sino de entender que muchas veces no basta solo con eso. No todos tenemos las mismas 24 horas, las mismas oportunidades ni los mismos privilegios. Y no es solo un esfuerzo individual. Como lo menciona Máximo Jaramillo en su libro Pobres porque quieren, le debemos tanto a la colectividad que tal vez ni siquiera lo podemos imaginar. Nos dice que no hay nada más alejado de la realidad que creer de forma soberbia que el esfuerzo es lo único que explica el éxito. Es importante cuestionarnos por qué algunos logran más con menos esfuerzo y otros no, aunque se esfuercen mucho más. Pasemos ahora al segundo eje, la comunicación dialógica. ¿Cómo deberíamos hablar sobre estos temas sin crear un discurso que divide o que culpe? Bueno, necesitamos crear espacios para escuchar a quienes viven las consecuencias de la desigualdad. Muchas veces hablamos sobre la pobreza sin hablar con quienes la padecen. El diálogo ético exige respeto, empatía y disposición para cuestionar nuestros propios ideales. Gracias por compartir sus análisis tan valiosos. Ahora queremos abrir otro eje de esta conversación, que es muy importante, aunque muchas veces lo pasamos por alto. ¿Cómo hablamos de la desigualdad? ¿Qué palabras usamos? ¿Desde dónde estamos escuchando? Esto se tiene que ver con la comunicación dialógica, que no solo es para expresar ideas, sino dialogar con respeto, escuchar activamente, abrir espacios a otras voces y construir un sentido colectivo. Así que hablemos de cómo dialogamos sobre la desigualdad. Bueno, en el caso de la problemática que yo represento, muchas veces la forma en que se habla de la desigualdad refuerza el poder de quienes ya lo tienen. Por ejemplo, en los medios se suele dar voz a empresarios o políticos, pero rara vez escuchamos a quienes viven la pobreza desde dentro. La comunicación dialógica implica escuchar de verdad, sin prejuicios ni etiquetas, especialmente a quienes han sido históricamente silenciados. Por ejemplo, en lugar de repetir frases como "los pobres no trabajan porque no quieren", deberíamos preguntar qué estructuras impiden que esas personas accedan a las mismas oportunidades. Este tipo de comunicación requiere empatía y humildad, reconocer que no todos tenemos las mismas respuestas y que el otro tiene algo que decirnos. Además, necesitamos abrir conversaciones donde haya una escucha real, no solo juicios. Solo así podemos construir una conversación pública más justa, donde todas las voces cuenten, no solo las de quienes tienen poder o micrófono. Conecta con algo que vemos mucho, frases que parecen inofensivas, pero que refuerzan prejuicios muy dañinos. Frases como "es pobre porque no se esfuerza" o "no estudia porque no quiere", culpan a la persona sin mirar su texto. Desde la comunicación dialógica se trata de pasar del juicio a la comprensión. Hay que aprender a escuchar sin estigmatizar y reconocer que detrás de cada situación de pobreza hay una historia más compleja de lo que parece. Hablar con respeto también es un acto ético. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos del acceso desigual a derechos como la salud, educación o vivienda, también es importante cómo se cuentan estas historias, ya que muchas veces se invisibiliza lo que viven millones de personas. Desde la comunicación dialógica, la invitación es a escuchar directamente a quienes sufren la falta de derechos. No se trata solo de hablar sobre ellos, sino también dialogar con ellos, reconocer su experiencia y construir soluciones juntos. No es lo mismo opinar sobre el sistema de salud que escuchar a alguien que lleva meses sin recibir atención médica o una madre que no encuentra escuela para sus hijos. Cuando damos espacio a esas voces, dejamos de hablar sobre ellas y empezamos a hablar con ellas. Y eso cambia todo, ya que empezamos a entender la realidad desde el respeto y la empatía. La comunicación dialógica nos enseña que escuchar también es una forma de transformar. Y sobre la meritocracia, yo quisiera agregar que también usamos muchas frases que bloquean el diálogo. Cuando alguien dice "yo me esforcé, así que cualquiera puede", no está dejando espacio para otras experiencias y a su vez está fomentando la culpabilización hacia las personas que aún no tienen éxito. Es otra manera de decir que el pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerza lo suficiente, cuando quizá ni se ha cuestionado si es que es por eso o si es porque no se tienen las mismas oportunidades. La comunicación dialógica significa reconocer que no todas las personas parten del mismo lugar y que incluso si alguien se esforzó, no tuvo las mismas barreras que otras, así que es debatir y hablar sobre las ideas que nuestra educación nos ha enseñado. También nos invita a escuchar con humildad, no para ganar una discusión, sino para comprender. No sabemos todo, y menos si no tenemos una conciencia de clase ni hemos estado en una situación similar. Siempre se puede aprender de los demás. Y desde ahí, representar colectivamente lo que consideramos esfuerzo y mérito, sin caer en juicios simplistas, sin ser soberbios con nuestros logros y siendo más conscientes de la desigualdad que hay en nuestro país y en el mundo. Cerraremos este bloque con el tercer eje, el compromiso ciudadano para la transformación social. ¿Qué acciones concretas podemos tomar frente a esta realidad?
Hasta aquí hemos hecho un recorrido profundo por las causas narrativas y efectos de la desigualdad en nuestro país, pero no queremos que este episodio se quede solo en el análisis. La ética también nos compromete a la acción, por eso ahora queremos hablar de algo que nos involucra directamente a todas las personas que escuchan. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos comprometemos como ciudadanos y ciudadanas para transformar esta realidad? Les invito a reflexionar sobre esto a nuestras invitadas. Para mitigar la concentración injusta de la riqueza y el poder, creo que el primer paso del compromiso ciudadano es dejar de pensar que la desigualdad es normal o es inevitable. Porque si hablamos de compromiso ciudadano, hablamos de pasar de la reflexión a la acción. Necesitamos que la ciudadanía se involucre, que nos informemos, cuestionemos y participemos en los espacios donde se toman decisiones. Por ejemplo, debemos exigir políticas fiscales más justas, apoyar iniciativas que promuevan la transparencia y no quedarnos calladas cuando vemos abusos de poder. También es importante reconocer nuestro propio papel, cómo consumimos, a quién apoyamos y qué tipo de sociedad estamos fortaleciendo con nuestras elecciones cotidianas. No podemos quedarnos al margen mientras unos pocos concentran riqueza y poder. Necesitamos informarnos, participar en decisiones colectivas, exigir políticas que distribuyan el poder de forma más justa y defender lo público como espacio común. Y en el caso de la pobreza, también implica dejar de repetir discursos que culpabilizan a quienes menos tienen. El compromiso se refleja en cómo hablamos, en qué apoyamos y en qué exigimos. Podemos organizarnos participando en campañas y acompañando causas que trabajan por la justicia social. Desde lo local, desde la escuela, el barrio, el trabajo. No se trata de caridad, sino de equidad y corresponsabilidad. Yo agregaría que el compromiso también es defender los derechos de todas y todos. No podemos permitir que el acceso a la salud y la educación dependa del dinero. El compromiso social para la transformación social implica pasar de la preocupación a la acción. Significa involucrarse activamente en lo que ocurre a nuestro alrededor, exigir mejores políticas públicas y apoyar a quienes trabajan desde las comunidades para generar cambios reales. Este compromiso también tiene que ver con la empatía, con reconocer que los problemas sociales no se pueden resolver solo con palabras y leyes, sino también con participación colectiva y la responsabilidad compartida. Una ciudadanía que no defiende sus derechos los pierde, pero una que logra tener la capacidad de dialogar, organizar y actuar puede transformar su realidad y garantizar que los derechos sean universales y accesibles para todos. El cambio no depende solo del esfuerzo individual, sino del esfuerzo colectivo. Muchas veces nos cuesta ver más allá del privilegio, pero hacerlo también es una forma de aprender de los demás, de expandir nuestra mente para nuevas ideas y crear estrategias que nos ayuden y que ayuden a las personas menos beneficiadas. Participar, proponer, cuestionar, todo esto también transforma. A nadie nos gusta incomodarnos y que se hace incómodo plantearnos que no estamos en donde estamos por un esfuerzo individual, pero al hablarlo con nuestros compañeros también podemos hacer un poco más de conciencia social para dejar a un lado los prejuicios y comenzar a ayudar a los demás. Comprometerse también es reconocer lo que tenemos y pensar cómo podemos ponerlo al servicio del cambio. Quien ha tenido acceso a educación, redes o estabilidad puede usarlo para amplificar otras voces, abrir espacios, compartir privilegios y hacer que cada vez más personas sean parte del cambio. Gracias a mis compañeras de mesa. Ha sido una conversación profunda, valiente y sobre todo urgente. Y gracias a ti, que estás del otro lado, por acompañarnos en este primer episodio. Espero hayas aprendido algo nuevo hoy y que comiences a reflexionar, así como nosotras. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.